¿Te imaginas vivir en un mundo donde las relaciones sociales simplemente no te interesan? No porque tengas miedo al rechazo. No porque seas tímido. Sino porque, genuinamente, prefieres estar solo. Hoy vamos a entrar en la mente de uno de los trastornos de personalidad más silenciosos, menos comprendidos y más confundidos con la introversión, el trastorno de la personalidad esquizoide. Y aquí viene algo importante desde el inicio: una persona introvertida disfruta de su espacio personal, sí, pero aún necesita vínculos emocionales. En cambio, alguien con trastorno esquizoide puede sentir muy poco interés por conectar emocionalmente con los demás. No buscan cercanía. No la extrañan. Y muchas veces tampoco la entienden. Pero cuidado. Esto no significa que sean robots, fríos o incapaces de sentir. Detrás de esa distancia emocional puede existir un mundo interno complejo, silencioso y profundamente desconectado de la forma en que la mayoría experimenta las relaciones humanas. Quédate hasta el final porque este trastorno rompe muchos mitos sobre la soledad, las emociones y la manera en que entendemos la conexión humana. Además, descubrirás por qué muchas personas con este trastorno pasan desapercibidas durante años. Cuando hablamos del trastorno de la personalidad esquizoide, hablamos de un patrón persistente de desapego social y expresión emocional limitada. Es decir, personas que tienden a mantenerse alejadas de los vínculos cercanos y que muestran muy poca expresión afectiva en sus relaciones. Y aquí está el detalle más llamativo: no es aislamiento por ansiedad social. No es miedo a quedar mal. No es inseguridad extrema. La diferencia es que, en muchos casos, simplemente no sienten necesidad de cercanía emocional. Mientras la mayoría de las personas buscan amistades, pareja o validación social, alguien con este trastorno puede sentirse perfectamente cómodo pasando largos periodos en soledad. De hecho, suelen preferir actividades individuales y ambientes donde haya poca interacción humana. Imagina a alguien que disfruta pasar horas completamente solo leyendo, programando, investigando o realizando tareas mecánicas, sin sentir realmente la necesidad de compartir con otros. No porque esté triste, sino porque la soledad le resulta más natural que la convivencia social. Uno de los criterios principales es precisamente ese: la falta de deseo de relaciones íntimas, incluso familiares. Muchas personas con este trastorno no sienten motivación por formar una pareja, crear vínculos profundos o participar activamente en grupos sociales. Y esto puede resultar muy desconcertante para quienes los rodean. Familiares y amigos suelen preguntarse: ¿por qué nunca expresa cariño? ¿Por qué parece tan distante? ¿Por qué nunca busca compañía? Pero desde la perspectiva de la persona esquizoide, esa necesidad intensa de conexión social simplemente no ocupa un lugar importante en su vida. Otro rasgo frecuente es la preferencia casi constante por actividades solitarias. Suelen elegir trabajos, hobbies o rutinas donde el contacto interpersonal sea mínimo. Muchos se sienten atraídos por tareas abstractas o mecánicas, como informática, matemáticas, investigación o actividades altamente estructuradas. Y aquí aparece algo muy interesante: muchas veces estas personas pueden parecer completamente funcionales. Pueden trabajar, estudiar e incluso mantener conversaciones normales. Pero emocionalmente existe una enorme distancia. También es frecuente que muestren poco interés en las experiencias sexuales o románticas con otras personas. No necesariamente porque tengan miedo o traumas, sino porque el deseo de intimidad interpersonal suele ser muy reducido. Otro criterio importante es la limitada capacidad para experimentar placer. Muchas actividades que para otros son emocionalmente significativas, como fiestas, relaciones románticas, reuniones familiares o incluso experiencias sensoriales placenteras, pueden generarles muy poca satisfacción. Y eso lleva a una pregunta inquietante: ¿cómo se siente vivir emocionalmente desconectado del mundo? Muchas personas con trastorno esquizoide describen una sensación de indiferencia más que de sufrimiento intenso. No viven necesariamente angustiadas por estar solas. De hecho, muchas veces se sienten incómodas cuando otros intentan acercarse demasiado emocionalmente. Pero eso no significa ausencia total de emociones. Aquí hay un mito importante que debemos romper. Aunque externamente parezcan fríos o inexpresivos, en algunos casos sí experimentan emociones profundas. La diferencia es que rara vez las expresan abiertamente.
Incluso pueden tener un mundo interno rico en pensamientos, fantasías o sensibilidad emocional que permanece oculto para los demás. El problema es que socialmente interpretamos la falta de expresión emocional como ausencia de sentimientos. Y no siempre es así. Otro rasgo característico es la indiferencia hacia la crítica o el elogio. Mientras muchas personas se sienten afectadas por la opinión ajena, alguien con trastorno esquizoide puede parecer completamente desconectado de la aprobación social. No buscan destacar. Tampoco buscan aceptación. Y muchas veces parecen ajenos a las dinámicas emocionales normales de la interacción humana. Eso provoca que otros los perciban como distantes, fríos, raros o incluso arrogantes. Pero en realidad, muchas veces simplemente tienen enormes dificultades para conectarse emocionalmente y responder a las señales sociales convencionales. Ahora bien, ¿por qué ocurre este trastorno? Las causas exactas todavía no están completamente claras, pero existen varios factores importantes. Uno de ellos es la predisposición genética. Se ha encontrado mayor frecuencia de este trastorno en familiares de personas con esquizofrenia y trastorno esquizotípico. También pueden influir factores del desarrollo temprano. Ambientes emocionalmente fríos, experiencias de desconexión afectiva o dificultades persistentes para establecer vínculos pueden contribuir al desarrollo de este patrón de personalidad. Pero atención, disfrutar la soledad no significa automáticamente tener un trastorno. Y esto es clave. Vivimos en una cultura que muchas veces glorifica la extroversión y ve el aislamiento como algo negativo. Pero hay personas introvertidas, reservadas o independientes que llevan vidas perfectamente saludables. La diferencia aparece cuando el desapego emocional es rígido, persistente y genera deterioro significativo en la vida social, laboral o afectiva. Porque aunque algunas personas con trastorno esquizoide parecen adaptarse bien al aislamiento, otras terminan profundamente desconectadas de experiencias humanas fundamentales, amistad, intimidad, apoyo emocional y sentido de pertenencia. Y aquí surge otro dato impactante: muchas veces este trastorno pasa desapercibido durante años porque las personas afectadas no suelen buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros trastornos, no siempre sienten un gran malestar subjetivo. Muchas veces son los familiares, parejas o entornos laborales quienes notan la dificultad para conectar emocionalmente. Sin embargo, eso no significa que no existan consecuencias. Las dificultades sociales pueden afectar relaciones personales, oportunidades laborales y calidad de vida. Algunas personas terminan completamente aisladas. Otras experimentan depresión debido al vacío emocional o la desconexión prolongada. Además, bajo situaciones de estrés intenso, algunas pueden presentar episodios psicóticos breves, especialmente si existen vulnerabilidades asociadas. Y aquí debemos aclarar algo muy importante: el trastorno esquizoide no es lo mismo que la esquizofrenia. Aunque comparten ciertos elementos relacionados con el aislamiento social, la esquizofrenia incluye síntomas psicóticos persistentes como delirios o alucinaciones, algo que no define al trastorno esquizoide. Tampoco debe confundirse con el trastorno del espectro autista. Aunque ambos pueden presentar dificultades sociales, el autismo implica alteraciones más amplias en la comunicación, intereses repetitivos y procesamiento social desde etapas tempranas del desarrollo. También existe diferencia con el trastorno evitativo. Las personas evitativas desean vínculos, pero se alejan por miedo al rechazo. En cambio, en el trastorno esquizoide el deseo de intimidad suele ser muy limitado desde el principio. Y aquí llegamos a una de las partes más importantes: el tratamiento. El abordaje terapéutico puede ser complejo porque muchas personas con este trastorno no sienten necesidad de cambiar. Además, la terapia tradicional basada en exploración emocional intensa puede resultar incómoda o invasiva para ellos. Por eso el proceso suele enfocarse primero en construir confianza y respetar el ritmo personal del paciente. La meta no es obligar a alguien a convertirse en extrovertido o altamente emocional. El objetivo es mejorar funcionalidad, bienestar y capacidad de conexión cuando sea necesario. La psicoterapia puede ayudar a desarrollar habilidades sociales, reconocer emociones y construir relaciones más saludables. También puede trabajar la expresión emocional y la identificación de necesidades afectivas que muchas veces permanecen desconectadas o reprimidas. En casos donde existe depresión, ansiedad u otros síntomas asociados, pueden utilizarse medicamentos como apoyo, aunque no existe un fármaco específico para curar el trastorno esquizoide.
Y aquí quiero hacer una reflexión importante. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde constantemente se nos dice que debemos socializar, compartir, mostrarnos y participar. Pero este trastorno nos obliga a cuestionar algo profundo. ¿Qué ocurre cuando alguien experimenta el mundo emocional de manera completamente distinta? Porque muchas veces juzgamos rápidamente a quienes parecen distantes. Los llamamos fríos, antisociales o insensibles, sin preguntarnos qué hay detrás de esa desconexión. Y quizás una de las partes más tristes del trastorno esquizoide es que la persona puede pasar toda su vida observando el mundo desde afuera, como un espectador silencioso que nunca termina de sentirse realmente parte de él. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que actualmente confundimos demasiado la introversión con problemas psicológicos? ¿O piensas que muchas personas emocionalmente desconectadas pasan desapercibidas? Déjalo en los comentarios porque este tema abre un debate fascinante sobre personalidad, emociones y salud mental. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona la mente humana, suscríbete y acompáñanos en esta serie sobre trastornos de la personalidad. En los próximos episodios exploraremos trastornos como el esquizotípico, el evitativo, el narcisista y muchos más. Porque comprender la salud mental no solo nos ayuda a entender a otros, también nos ayuda a comprender las diferentes maneras en que los seres humanos experimentan la realidad.